Muy buenas tardes. Una vez más nos encontramos en este jueves de Años Dorados y los saludamos en el nombre de todo el liderazgo de nuestro ministerio, de nuestra iglesia, Casa sobre la Roca, Iglesia Cristiana Integral. Pertenecemos al Ministerio de Años Dorados y por esa razón damos la bienvenida a todos aquellos que nos ven cada 8 días por este canal de YouTube de nuestro ministerio. También damos la bienvenida a las personas que en el día de hoy se vinculan o se conectan por primera vez. Te invitamos para que permanezcas y también invitamos a todos para que compartan el link con sus familiares, con sus amigos, una vez haya terminado la prédica y ustedes consideren que es importante que aquella persona que Dios trajo a su mente reciba este mensaje. Cada jueves, antes de iniciar el tiempo de la prédica, tenemos la oportunidad de alabar y adorar al Señor bajo la dirección de los muchachos de la primera juventud de nuestro ministerio de alabanza. Por esa razón, en este momento también le decimos bienvenidos y gracias por ayudarnos a preparar nuestra mente y nuestro corazón para recibir la palabra de Dios. Gracias, bienvenidos. Años Dorados, muy buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos a este tiempo de alabanza, no se despeguen. Ante ti hoy me encuentro y postrado me presento, tu esplendor me conquistó. Con tu paz me abrazas, me rodeas con tu gracia, tu amor me inundó. Me acerco a ti, te abro mi corazón, mi vida tuya es. Ya no hay temor, me rindo a ti, me humillo ante tu amor. Oh, oh, tu amor. Si me pierdo, tú me encuentras y levantas mi cabeza, puedo ver tu majestad. Me refugio en tu presencia, me cautiva tu belleza, quiero estar donde tú estás. Me acerco a ti, te abro mi corazón, mi vida tuya es. Ya no hay temor, me rindo a ti, me humillo ante tu amor. Oh, 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 tu profundo amor que lava mi interior, escucha mi clamor, te necesito, Dios. Cantaré, mi voz levantaré, Jesús te buscaré, tu rostro quiero ver. Profundo amor que lava mi interior, escucha mi clamor, te necesito, Dios.
Dios cantaré, mi voz levantaré. Jesús, te buscaré, tu rostro quiero ver. Me acerco a ti, te abro mi corazón, mi vida tuya es. Ya no hay temor, me rindo a ti, me humillo ante tu amor. Oh, 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 tu amor. Muchas gracias, Años Dorados. Gracias por disponerse. No hay nada mejor que la presencia del Señor. Y ahora no se despeguen, que viene lo más importante, la palabra de nuestro Dios. Bueno, ya hemos participado en este tiempo de alabanza, de adoración al Señor. Hemos colocado nuestro corazón, nuestra mente en manos del Señor para que nos lo prepare de tal manera que quede mucho más clara la palabra que vamos a escuchar en este jueves. Nuevamente, bienvenido a las personas que se vinculan, que se conectan por primera vez y los que se están vinculando ahora o un poco más tarde de este jueves. Y como todos los jueves también, hacemos memoria y repasamos y repetimos el estribillo que Dios a través del pastor Ariel nos ha enseñado. Para ello los invito a que levantemos nuestra Biblia, nuestra espada bien alto y proclamemos lo que Dios nos ha enseñado. A la voz de 3, 1, 2, 3. Que la palabra de Dios es la verdad, que todo lo que dice se hará en mí y se hará por mí. Por eso sé que si hoy dispongo mi mente y mi corazón, hoy mismo ella sanará, edificará y prosperará mi hermosa y maravillosa vida. Los invito a la palabra de Dios. Vamos al Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 6. Este es un versículo súper conocido, súper oído, y espero que ustedes ya lo hayan recordado, porque vamos a leerlo, vamos a orar y luego entramos al desarrollo de la prédica. La prédica, Dios me regaló el título, Libres de culpa, y vamos a mirar dentro del proceso algunos puntos que nos ayudan a ratificar esta verdad para nuestra vida. Entonces vamos a Juan 14, versículo 6. Lo leemos a la voz de 3. 1, 2, 3. Yo soy el camino, la verdad y la vida, le contestó Jesús. Nadie llega al Padre sino por mí. Oramos. Padre Celestial, Señor, una vez más en este día nos dirigimos a ti con la certeza en que tú, Dios Santo, estás escuchando nuestras voces, nuestro clamor, nuestro pedido, nuestros deseos, reconociendo, Señor, que tú eres el que nos has convocado y que estamos en este momento, Señor, cumpliendo esa cita que tú nos colocas cada jueves a las 3 de la tarde, Señor, para reunirnos como miembros de tu cuerpo, como miembros de Años Dorados, como los sardinos que peinamos canas, pero también, Señor Santo, tú has permitido que personas que los están acompañando o que nos están acompañando, Señor, también se vinculen a escuchar tu palabra. Anhelamos, Señor Santo, permanecer con la certeza que debemos de deleitarnos en tu palabra, deleitarnos en ti, que ponemos nuestra esperanza en ti con plena confianza, Señor Santo, en que tú moras en nosotros, que estás en nuestro ser interior y que de esa manera, Señor, podemos nosotros obtener y disfrutar la paz que tú nos regalas cada día, Señor Santo, cuando tenemos comunión contigo. Al enemigo,
de la comunión con Dios, le recordamos que Jesús lo venció en la cruz y que nada puede hacer en nuestra vida porque Jesús está en nosotros y ya tenemos el poder y la autoridad para echar fuera todo engaño de Satanás en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, volvamos por favor a Juan 14, versículo 6. Y lo leemos, por favor. 1, 2, 3. Yo soy el camino, la verdad y la vida, le contestó Jesús. Nadie llega al Padre sino por mí. Muchas veces he escuchado, tanto en charlas informales como en los tiempos de consejería, a diferentes personas cristianas expresar su sentimiento de culpabilidad por acciones pecaminosas de su pasado, por pecados cometidos en años pasados, en meses pasados, aún en días pasados. Es decir, que siguen cargando su remordimiento de haber pecado, su remordimiento de haber tenido pensamientos pecaminosos. Pero vamos a verlo. La razón por la cual siguen cargando con ese remordimiento. Y es porque se han dejado engañar del acusador. Porque la palabra de Dios nos dice con claridad que Cristo nos libertó para que vivamos en libertad. Eso, por referencia, lo encontramos en Gálatas capítulo 5, versículo 1. Allí la palabra de Dios nos afirma que el Cristo en la cruz nos dio esa libertad. Y nos la dio para que nuestra vida sea vida en libertad. Y cuando permitimos que haya sentimiento de culpa, que no seamos libres de la culpa, es porque no le hemos creído a Dios lo que Él nos dice en su palabra. Si tú conoces a alguien cuya situación es similar a la que acabo de describir, o si de pronto es usted mismo como Doradito, que eres cristiano, y también te has dejado permear por esta acusación, hoy Dios, nuestro Señor, nos va a permitir comprender que somos libres de culpa y lo podremos aplicar en nuestras vidas o compartírselo a aquellas personas, bien sean familiares, bien sean amigos, para que ellos también sean liberados de esta acusación. Y esta acusación no debe existir en nuestra vida, porque nuestra vida está dada por el Señor mediante el Espíritu Santo. Pero ustedes se preguntarán, ¿y qué tiene que ver esto que usted está mencionando, Jorge, con el versículo que acabamos de leer? En el cual el Evangelio de Juan, el evangelista Juan, el apóstol Juan, nos recuerda las palabras de Jesús, en la cual Jesús nos dice que Él es el camino, que Él es la verdad, que Él es la vida y que nadie puede llegar al Padre sino a través del Señor Jesús. Es decir, que nosotros para llegar a para llegar a Dios Padre, necesitamos de Jesús porque Él es el camino para llegar al Padre, mediante la verdad, y nos infunde esa vida para poder caminar por ese camino verdadero. Les pido por favor que me permitan compartirles cómo el Espíritu Santo me llevó a que iniciara con esta afirmación del Señor Jesús la prédica, porque en el estudio iba a comenzar con otros versículos, pero Dios me trajo a este versículo y además para el desarrollo de la prédica vamos a tener 3 puntos que son el pivote para la prédica. Y los puntos son sencillos. Es lo que dice Jesús, que Él es, además de ser el Hijo de Dios, Él expresa que Él es el camino, Él es la verdad
y Él es la vida. Entonces, esos son los tres pivotes que nosotros vamos a obtener en el desarrollo de la prédica. Pero como les mencionaba, como seres humanos, incluidos nosotros, inclúyame a mí, a nosotros como doraditos, anduvimos por muchos años separados de Dios. Y anduvimos por caminos bien diferentes a los que Él tiene para cada uno de nosotros. Ahora que somos sus hijos, lo comprendemos. Y en el momento que nosotros tomamos la decisión de creer en el Señor Jesús como el Hijo de Dios y lo recibimos como Señor y Salvador de nuestras vidas, además de venir a morar en nosotros, recibimos el perdón de nuestros pecados. Perdón que Jesús nos otorgó en la cruz. Y también allí nos otorgó la libertad de la esclavitud del pecado. Y ahora nosotros deberíamos estar viviendo en esa libertad. Como recordaba, Gálatas 5:1 lo expresa. Por lo tanto, dice, Cristo nos libertó para que vivamos en libertad. Por lo tanto, manténganse firmes y no se sometan nuevamente al yugo de esclavitud. Pero la verdad es que el vivir al 100% de la libertad no lo estamos haciendo. Y cuando Dios me mostró que en muchos casos, aún en nosotros que peinamos canas, no nos hemos dado cuenta que somos libres de la culpa. Y por eso no avanzamos en vivir en libertad, en esa libertad que Dios nos dio. Y no lo hacemos al ritmo que Él espera que lo hagamos, que deberíamos hacer. Cuando estuve buscando la palabra de Dios para poder encontrar lo que Dios quería que compartiera, me recordó el versículo de Juan 14:6. Y de esa manera, al entender, y es lo que espero compartir con ustedes, lo que Dios me mostró a mí, que siendo Él el camino, siendo Él la verdad, siendo Él la vida, nosotros debemos aceptar y vivir esa libertad. Vivir en plena libertad, la libertad que Cristo nos dio en la cruz, para poder llegar al Padre, para poder ir por el camino verdadero, para poder recibir la verdad y el poder que hay en la verdad y en la palabra de Dios, y vivirla, llevarla a la práctica. Como hijos de Dios, estamos recorriendo un nuevo camino, no lo que teníamos antes. Pero ese nuevo camino para nosotros es el Señor Jesús. La palabra también afirma que Cristo está en nosotros y que como nosotros estamos en Cristo, ahora somos nuevas criaturas, que estamos recorriendo un nuevo camino. Y ese camino tiene como meta llegar a Dios Padre, como dice Juan 14:6. Y para ello contamos con la verdad, que es la palabra, que es el Señor Jesús. Entonces, nosotros debemos contemplar o entender que nuestra vida debemos vivirla de acuerdo con los propósitos que Dios tiene para nosotros. Y la vivimos en compañía del Espíritu Santo, quien nos guía a toda verdad y nos empodera, nos da el poder para poder avanzar. Y Él nos revela la verdad para llevarla a la práctica, para aplicarla en todo nuestro ser integral, en nuestro espíritu, en nuestra alma y aún en nuestro cuerpo, cada día de nuestra vida. Entonces, di conmigo, el Señor Jesús es el camino, la verdad y la vida. Y me concedió perdón y libertad para toda mi vida. Y no hay esclavitud que me impida a la culpa darle su despedida. Esta es la introducción y la explicación de por qué, siendo Jesús el camino, la verdad y la vida, no debemos aceptar la carga de la culpa, sino que al contrario debemos despedirla.
Como lo anuncié, tenemos 3 punticos básicamente. Cuando hace muchos años me aprendí este versículo, el orden para mí es importante, y entonces aprendí las vocales, las 3 primeras vocales, A, E, I, y que están contenidas, y es la segunda letra de cada una de las palabras. Entonces, por esa razón, el primer punto se llama camino, y ahí aparece la letra A en mayúscula, para destacar que es la A. Vamos a la palabra de Dios. Vamos al libro de Hebreos, a la carta de Hebreos, capítulo 12, versículo 1, que dice: por tanto, también nosotros, que estamos rodeados de una multitud tan grande de testigos, despojémonos del lastre que nos estorba, en especial del pecado que nos asedia, y corramos con perseverancia la carrera que tenemos por delante. Como ya lo hemos escuchado, Cristo nos libertó para que vivamos en libertad. Y nos pide que nos mantengamos firmes y que no nos sometamos nuevamente a ningún yugo de esclavitud. Y en este versículo, Hebreos 12:1, nos ratifica que debemos despojarnos de todo lastre que nos estorbe, de todo lastre que nos impida avanzar en el trayecto del camino que Dios tiene para nosotros. Y específicamente habla de despojarnos del pecado que nos asedia, para que podamos correr perseverantemente por ese camino que tenemos por delante y que nos lleva al Padre Celestial. Uno de los lastres que deja el pecado o que tiene el pecado es la culpa. Y debemos ser conscientes que Cristo también nos dio la libertad de la culpa, al mismo tiempo en que nos dio la libertad del pecado. Jesús lo hizo en la cruz y nosotros lo recibimos cuando lo recibimos en nuestro corazón. Y la manera de despojarnos, de experimentar la libertad, de vivir la libertad, es arrepentirnos verdaderamente y creerle a Dios, creer en su palabra, de tal manera que podamos comprender que sus propósitos son buenos, agradables y perfectos para nuestra vida, y que cuando nosotros tenemos algún lastre, no vamos a cumplirlo en el tiempo que Dios espera. Él nos ama y nos espera, pero Él anhela que hagamos nuestra parte, porque Él sigue haciendo la de Él en el momento apropiado, en el momento oportuno. Di conmigo: de la culpa y su lastre en mi andar, Dios me dice que me debo despojar. Si a donde Él está quiero llegar, y sus propósitos a buen término y llevar. Los invito a 2 Corintios 7:10, que nos da una ampliación más precisa acerca de la culpa. 2 Corintios 7:10 dice: la tristeza que proviene de Dios produce el arrepentimiento que lleva a la salvación, de la cual no hay que arrepentirse, mientras que la tristeza del mundo produce la muerte. Cuando mantenemos una buena comunión con Dios, cuando nuestra relación con Dios es porque nos deleitamos en Él, es porque anhelamos su presencia en nuestra vida, es porque tenemos una buena comunicación y tenemos sensibilidad en nuestro corazón, en nuestros oídos espirituales, en nuestros ojos espirituales. Y de esa manera podemos percibir cuando le causamos tristeza, incluyendo aquellas acciones, aquellas frases, aquellos pensamientos que a Dios, nuestro Padre, nuestro Hacedor, no le agradan. Y por lo tanto, de acuerdo con este versículo,
en lugar de acusarnos para hacernos sentir culpables, cuando entendemos que le hemos causado tristeza, nos conduce al camino del arrepentimiento, para que de esa manera nosotros podamos tener la oportunidad de volver al camino correcto. Mientras que la manera en que el mundo, nuestro enemigo y los otros enemigos, naturaleza pecaminosa y Satanás, cuando pecamos, ese sentimiento de tristeza es culpándonos por haber fallado a Dios, por no comportarnos como cristianos. Y a veces, algunas personas que utilizan los enemigos nos dicen, ante algunas acciones, ante algunas palabras, ante algunas reacciones, no dice que usted es cristiano. O nos dicen, yo pensé que ustedes los cristianos eran diferentes. Y una serie de expresiones similares. No lo esperaba de usted. Hay muchos ejemplos que ustedes también pueden ayudar o que Dios le recuerde a ustedes. Y como mencionaba, el enemigo nos acusa, lo dice la palabra de Dios en Apocalipsis. Y además, como hemos aprendido, nos coloca la tentación, caemos, nos acusa y nos motiva para que no vayamos a Dios. Y si por algún motivo nos dejamos, Él va a poner la carga de la culpa en nuestras vidas. Por esa razón, en Santiago, Dios nos dice, a través del apóstol Santiago, que una cosa son las pruebas, cuyo propósito es acercarnos a Dios, y otras son las tentaciones, cuyo propósito es alejarnos de Dios. Pero cuando tenemos una relación con Dios, entonces nosotros recurrimos primero a Él. ¿Y por qué? Porque nos damos cuenta que le hemos causado tristeza y nos arrepentimos. Y entonces volvemos donde Él y lo tomamos como la oportunidad para que retomar el camino. Di conmigo, a un arrepentimiento verdadero me lleva a Dios si recurro a Él primero y le entrego mi corazón entero y con su ayuda la ruta al camino recupero. Nótese que es el camino verdadero, el camino que es el Señor Jesús. Pero hay un versículo más. Lo he predicado, lo he utilizado en algunas prédicas anteriores, pero hoy se ajusta plenamente a lo que estamos viendo en este primer punto del camino. Y lo encontramos en Proverbios 28, versículo 13. Quien encubre su pecado jamás prospera. Quien lo confiesa y lo deja, halla perdón. Y acá, como siempre he mencionado, este versículo tiene dos partes que generalmente comparan dos situaciones opuestas. Y la comparación que encontramos aquí está en la primera parte, es entre encubrir, cuyo sinónimo preferido que yo utilizo es camuflar. Cuando camuflamos nuestro pecado, cuando camuflamos nuestra culpa, entonces dice la palabra de Dios que no prosperamos. Mientras que si se lo confesamos, le confesamos a Dios nuestro pecado, le confesamos a Dios nuestra culpa y nos arrepentimos verdaderamente, entonces dice Dios que hallaremos el perdón. En el primer caso, de la primera parte del versículo, el lastre del pecado, el lastre de la culpa por no arrepentirnos y por no confesárselo a Dios, nos impide continuar, nos impide prosperar en el avance por el camino que nos conduce a Dios, que nos permite a nosotros avanzar en nuestra comunión con Dios, que es lo que decía Hebreos 12:1, que hemos de despojarnos de cualquier lastre, principalmente el del pecado y, como mencionábamos, de la culpa. Pero este versículo también nos dice, mientras que si se lo confesamos a Dios, nos arrepentimos, le permitimos al Espíritu Santo que renueve nuestra manera de pensar
que es la metanoia, que es el arrepentimiento verdadero, al recibir y practicar lo que la palabra de Dios tiene para que nuestra vida siga siendo edificada sobre la roca, que es Jesús. Y así hallamos y disfrutamos del perdón y de la libertad que Jesús efectivamente nos dio en la cruz. Dios colocó en mi corazón compartir unas gráficas que muestran lo que Dios ha dotado en el reino animal, principalmente en los insectos, aunque vamos a ver unas aves, del camuflaje. Y al final vamos a ver una pequeña diferencia entre camuflaje y mimetización. Acá encontramos un insecto que tiene forma de hoja, sus alas, todo su cuerpo es una hoja, entonces se puede camuflar fácilmente en medio de la vegetación. Este es otro insecto. Si ustedes ven, es como parte de ese tronco. El sigue. Fácil de detectar cuando sabemos que ahí hay un animal, que es una mariposa que ha tomado los colores del tronco. E incluso hay unas partes blancas que son parecidas. El que viene es increíble. Este es uno de esos, se me olvidó el nombre, uno de los lagarticos. Bueno, qué pena, les quedo viendo el nombre, pero ese es un animal que tiene el que caza insectos con una lengua larguísima que saca para pescar al animal, al insecto, y se lo come. Acá, lo que está atravesado en la parte de abajo no es una hoja, es un insecto, que también se camufla, obviamente. El camuflaje es para defenderse o para poder pescar, para poder comer. El que viene, si les cuento qué es, lo van a ver. Ese es una araña que está hacia el lado de abajo y se le ven sus patas delanteras y la parte de los lados también, la parte trasera. Esta no es una flor, esta es una mantis y la llaman justamente mantis orquídea porque se camufla en las orquídeas y se parece muchísimo. Entonces llegan los insectos y cuando llegan, esta las pesca. Acá, en este árbol, hay dos búhos. Uno al lado izquierdo mío y otro al lado derecho. Acá también hay un búho. Si no supiera que estaba buscando para mostrarles a ustedes, aquí no lo vería. Pero espero que lo estén viendo. Y en el que sigue se ve como si es un búho el que está al lado izquierdo y agachó la cabeza y se ve al lado, en la foto del lado derecho. Bueno, hay muchos más ejemplos, pero algo importante es que entre camuflarse y mimetizarse hay dos diferencias, hay un punto que los diferencia. Cuando el animal se camufla, entonces se confunde en el medio que lo rodea. Y eso es lo que el versículo que acabamos de leer dice, que quien encubre, quien camufla su pecado, pues no le interesa, lo niega, lo justifica y nadie se da cuenta. Pero está engañado porque Dios sí lo sabe. Al igual que Dios le ha dado la posibilidad a estos animales, pero Dios no quiere que nosotros camuflemos nuestro pecado, sino que lo confesemos. Entonces Dios anhela que nosotros realmente entendamos que somos libres del pecado, que hemos de vivir en libertad. Pero para ello, por favor, repite conmigo. A Dios mi pecado debo confesar y el Espíritu Santo a mi mente va a renovar. Mi relación con Dios va a prosperar y de su perdón y libertad puedo y debo disfrutar. Segundo punto, segundo pivote, verdad. La segunda letra es la letra A
perdón, la letra E. La A era en camino, la E es en verdad. Y para ello los invito a Juan 8, versículos 31 y 32, también súper conocidos. Pero como Dios me lo ha mostrado y lo he compartido con algunos de ustedes, es importante leer los dos en conjunto. Leámoslo, por favor. Versículo 31. Jesús se dirigió entonces a los judíos que habían creído en él y les dijo: si se mantienen fieles a mis enseñanzas, serán realmente mis discípulos. Versículo 32. Y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Entonces, el segundo pilote, para tener la convicción de ser libre de culpa, lo encontramos en la secuencia que tienen estos dos versículos. Lo hemos leído, lo hemos escuchado. E importante es recordar que el punto de inicio de esta secuencia es creer en Jesús. Y ya como hijos de Dios hemos experimentado lo que Dios nos dice en su palabra. Y aquí lo plantea el Señor Jesús, indicándonos que debemos recibir las enseñanzas contenidas en su palabra. Y debemos mantenernos fieles a ellas, es decir, aprenderlas, meditarlas, ponerlas en práctica permanentemente en toda circunstancia. Cuando estamos solos, cuando estamos acompañados, cuando enfrentamos circunstancias no tan favorables, cuando enfrentamos circunstancias favorables, porque a veces se nos olvida mantenernos a las enseñanzas de Dios cuando consideramos que no lo estamos necesitando. Y en Juan 8:31 dice que si nos mantenemos fieles a sus enseñanzas, si las ponemos en práctica, entonces seremos, nótese que está en futuro, realmente sus discípulos. Y siendo sus discípulos, debemos ser muy sensibles a la voz del Espíritu Santo, pues es Él quien hace que nosotros conozcamos la verdad contenida en la palabra. Y al conocer esa verdad, lo que Jesús nos dice es que nos da libertad, nos muestra que somos libres para vivir en esa libertad que el Señor Jesús nos dio en la cruz. Si lo confesamos a Dios y nos arrepentimos de lo que hemos hecho y no le agrada, es donde nosotros podemos entonces hallar el perdón y hallar esa libertad para vivir. Algunos ejemplos de algo que seguramente también ustedes pueden aumentar la lista y de pronto pueden levantar mano y decir: yo también he pasado por ellas, porque a veces somos no tan atentos a lo que Dios nos dice en su palabra. Entonces creo que tengo unos 4 ejemplos de algo que Dios colocó en mi corazón para confrontarme a mí, en que eso debo confesárselo al Señor porque es pecado. Ser áspero con otra persona, bien sea un familiar, un conocido o un desconocido. Si yo guardo amargura en mi corazón contra alguien que me ha ofendido. Cuando hago algo indebido para que no me saquen del grupo o del llavero. Cuando me burlo de alguien porque esa persona no tiene la habilidad para hacer algo. Cuando me fijo solo en lo que otra persona hace mal para sentirme mejor que esa persona. Cuando yo le hago perder tiempo a otra persona y llego tarde a una cita. Cuando miro impuramente a otra persona, con lascivia, con envidia, etc. Cuando yo digo verdades a medias para cubrir una falta mía. Bueno, fueron como 8. Y espero que Dios a cada uno de nosotros esta noche nos ayude
a encontrar otros en los cuales nosotros podemos confesárselo, arrepentirnos y ser libres de culpa. Los traje a colación no para colocarles carga de culpa, sino de parte del Señor con base en la palabra que hemos leído, para que podamos nosotros ser libres de culpa. Entonces ya hemos visto lo que Jesús nos da como secuencia para ser sus discípulos. Y sabemos que contamos plenamente con Él para todo. Entonces, di conmigo, permanecer fiel a Jesús y a toda su enseñanza, de ser su discípulo íntegro, me da confianza. Y en Él pongo toda mi esperanza, que con su ayuda ejercitaré la templanza. Recuerdo que templanza significa dominio propio. Tercer y último punto, vida, A-E-I, camino, verdad y vida, que es lo que se hace en Jesús, que es el pivote para que nosotros podamos ser entendidos y comprender que somos libres de culpa. Para eso Dios me llevó al libro de Colosenses, a la carta del apóstol Pablo a los cristianos de Colosas. Capítulo 3, versículos 15 al 17. Tómelo, subráyelo, medítelo esta noche y de orden en adelante. Leámoslo, por favor. Versículo 15. Que gobiernen sus corazones la paz de Cristo, a la cual fueron llamados en un solo cuerpo, y sean agradecidos. Versículo 16. Que habiten ustedes la palabra de Cristo con toda su riqueza. Instrúyanse y aconséjense unos a otros con toda sabiduría. Canten salmos, himnos y canciones espirituales a Dios, con gratitud de corazón. Y versículo 17. Y todo lo que hagan, de palabra o de obra, háganlo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios el Padre por medio de Él. Por medio del Señor Jesús, que es el camino, la verdad y la vida. Creemos en Dios, le creemos a Dios, creemos en su palabra, creemos que Jesús es el camino, creemos que Jesús es el verbo y es la verdad. Y en estos 3 versículos hallamos algunos puntos súper importantes para vivir libre de culpa. Primero, debemos dejar que Jesús gobierne en nuestro corazón y no la culpa ni el pecado. Segundo, debemos permitir que nos inunde con la paz de Dios Padre, la paz de Dios Hijo y la paz de Dios Espíritu Santo. Recordemos que hemos sido llamados a ser pacificadores. Y si nos damos cuenta cómo es el proceso y lo vivimos, entonces tendremos perseverancia en recibir su paz, disfrutar su paz y ser mensajero de su paz. En una palabra o en una sola frase, vivir su paz. Otro punto, debemos tener un corazón agradecido, pues en el corazón de nosotros está Dios y debemos darle gracias a Él cada instante que vivamos y en toda circunstancia. Debemos también ser agradecidos con las personas, darle gracias a ellos. También debemos nutrirnos con la palabra de Dios. Esa nutrición nos aporta riqueza, vigor integral a todo nuestro ser. Y de igual manera nos llama a que con la sabiduría que Él nos da, cuando se la pedimos, entonces recibamos las instrucciones que están en la palabra de Dios y que la compartamos con otras personas. En estos versículos que acabamos de leer, el apóstol Pablo nos dice que debemos alabar al Señor en conjunto, en grupo con otras personas.
Y sabemos que el libro de los Salmos contienen alabanzas a Dios. Entonces, allí encontramos, además de las que escuchamos en la iglesia, además de las que hemos tomado nota para nuestra vida, la que escuchamos en el día de hoy. Entonces Dios anhela que vivamos cantando juntos, bien sea solos o con otras personas, pero que lo hagamos con gratitud de corazón, con la disposición a que Dios siga llenando nuestro ser interior con su presencia. Y de esta manera no le vamos a dar cabida a la culpa ni al pecado, pues nuestro ser interior se llena de paz, de gratitud, de verdad, de la palabra de Dios, de la sabiduría, de la alabanza, de la vida verdadera. Y el versículo 17 cierra con un broche de oro espectacular y nos indica la forma de vida que nosotros debemos llevar. Que todo lo que hagamos, que todo lo que vivamos, que todo lo que hablemos, que todo lo que pensemos, debemos hacerlo en el nombre del Señor Jesús, que es el camino, la verdad y la vida. Y que le demos gracias a Dios Padre por medio del Señor Jesús. Sabemos que la voluntad de Dios está contenida en la palabra de Dios y que pertenecemos a Casa sobre la Roca porque estamos convencidos que el ser cristiano es una relación con Dios y que no es cuestión de religiosidad, sino de poner en práctica la palabra de Dios, de ser hacedores de la palabra que escuchamos. Y que Dios es amor y que nos recibe siempre para que nosotros, recibamos su amor, nos amemos a Él, nos amemos nosotros y amemos a nuestro prójimo. Y además que el poder para poder mantenernos en el camino nos lo da el Espíritu Santo. Entonces, di conmigo, si de la voluntad de Dios soy un hacedor, porque de Él recibo puro amor, tendré siempre su favor, pues de mi pecado y mi culpa Jesús es mi libertador y el Espíritu Santo mi empoderador. Esta última es palabra inventada, pero que nos asegura que el poder nos lo da el Espíritu Santo. Oramos. Padre Celestial, Señor, gracias. Gracias, Dios Santo, por este tiempo que tú nos has regalado. Gracias, Señor, porque reconocemos tu presencia en nuestra vida. Y siempre, Señor Santo, estamos dispuestos, Señor, a poder hallar en ti esa verdad que necesitamos. Esa verdad que necesitamos para nuestra vida, para que nosotros, Señor, podamos entender y comprender que tu sacrificio en la cruz, que tú tomaste nuestro lugar, que nos diste el perdón por nuestros pecados y nuestras culpas, que tú ya pagaste absolutamente todo, Señor, que no nos autoriza, Señor, para ser pecadores permanentes, sino al contrario, en agradecimiento a ti, reconociendo lo que tú hiciste en la cruz, nos entregamos a ti para hallar siempre tu perdón, para que nosotros te confesemos nuestro pecado, nuestra culpa, nos arrepintamos verdaderamente y poder disfrutar y deleitarnos de la libertad que tú nos das, Señor, y el poder resistir a toda tentación en el nombre de Jesús. Amén y amén. Ahora quiero invitar a las personas que hoy han tomado la palabra para ustedes y todo lo que se han escuchado el día de hoy, quieren decirle, Señor, necesito de tu perdón, necesito de ejercer la libertad, necesito disfrutar de ser parte de tu familia. Si no has recibido al Señor Jesús, yo te invito para que en este momento repite conmigo, creyendo en el corazón, la siguiente oración. Di conmigo, Señor Jesús, hoy tomo la decisión de abrirte la puerta de mi corazón para recibirte como el Señor y el Salvador de mi vida. Lo creo en mi corazón
y lo confieso con mi boca, que tú, Señor Jesús, eres el Hijo de Dios, que hace 2000 años viniste a la tierra, naciste de una virgen y en la cruz tú diste tu vida para rescatar la mía que se había perdido por causa de mi pecado. Con tu sangre tú me compraste y me diste el perdón de mis pecados y de mis culpas. Por eso ahora yo te confieso y me arrepiento de todos mis pecados, de todo el daño que yo haya causado, y decido perdonar a todos aquellos que me han causado daño en cualquier área de mi vida. A partir de hoy soy hijo tuyo, miembro de tu familia, soy oveja de tu rebaño, tú eres mi pastor y te pido que me ayudes a mantenerme recibiendo tu verdad para poder vivir en libertad. Gracias, Señor. Amén y amén. Si hiciste la oración, te invitamos para que entres a la página web de Casa sobre la Roca, www.casarroca.org, busques el link de Cali y allí el link de Soy Nuevo, danos tus datos y te estaremos llamando. Gracias una vez más a todos. Recuerden, cada jueves nos encontramos. Y si tienes la oportunidad de compartir el link de esta prédica con un amigo, con un familiar, por favor hazlo. También recuerda que Dios te ama y nosotros también. Los amamos. Chao. Nos vemos en 8 días.